Y ya es hora de recibir a nuestra siguiente invitada. Estuvo por aquí nuestro primer mes. Exacto, en el opuesto exacto de lo que vengo a hablar ahora. Exactamente, viniste a hablar de el amor. Del amor, una hora intensa. Sí, y ahora, bueno, yo creo que la Anita González igual intensa. Yo creo que se hace la lesa. Sí, total. Y ahora estamos con la gran Jimena Rivas para hablar del retorno de Radio Tanda a el escenario de El GAM con solo 3 funciones. A ver, gente, vayan consiguiéndose sus entradas ya. Sí, de hecho ya están súper vendidas, pero queremos que se llene porque realmente es una oportunidad única. Bueno, saludarlos a todos y todas que nos están escuchando, porque en relación al aniversario de los 15 años de GAM, donde GAM elige a las obras más conmemorativas de estos 15 años, y ahí en ese contexto somos invitados con una obra que estrenamos el 2015, cuando se cumplían los 100 años del nacimiento de Ana González, La Desideria. Oye, Jimena, ¿no te pasa que con alumnos o con gente más joven hay que explicarles quién es Ana González? Sí. ¿Cómo le explicamos a alguien quién es Ana González? Sí, y no tan jóvenes. El otro día me hicieron una entrevista y quedé un poco impactada de que la periodista no conocía a Ana González, nunca no la tenía en su registro. Ya, pero no estudia, colega. Yo le decía, ¿cómo no? Sí, imagínate el programa más largo de la radiotelefonía chilena. Yo me acuerdo perfecto. Las vacaciones de chica, mi abuela escuchando Radio Tanda. Exactamente, un programa que acompañó los momentos más difíciles de la dictadura en Chile, un humor blanco, rosado, transparente, porque realmente era de una inocencia que al tomar yo los textos y los cortos que empecé a investigar de lo que existía, porque no hay tanto tampoco, de Rincón Caramelo, de Yo Ya Vengo, de todos estos pequeños sketch que eran, ¿no? Radio Tanda, porque la Ana González hacía muchos personajes en Radio Tanda, junto a Sergio Silva, Williams Rebolledo, en fin, un lote muy granado de la comunicación en Chile. Tuvimos que hacer ciertas adaptaciones porque habían chistes que literalmente ya no son parte de nuestro paradigma actual, claro, ¿no? Porque nos reíamos, éramos otro Chile, sí, que yo creo que es lo más lindo de Radio Tanda, que pasa mucho ese ejercicio. Es una obra muy familiar para que los papás, abuelos la vayan a ver y le muestren a sus hijos este personaje que fue realmente emblemático en nuestro país. Y bueno, y Ana González, Premio Nacional de Arte, realmente fue para mí un ícono de actriz, de histrión, de improvisación, de talento, de fuerza, porque hizo personajes muy contrastados. O sea, María Estuardo, por ejemplo, cuando la hizo y se peló, era en la Católica, era impactante verla. Realmente era otra tecla. Entonces tenía un registro actoral que yo me asusté mucho cuando me convocaron. Primero hacer una lectura. Javier Ibacache fue que dijo, quiero que leamos en el homenaje que le vamos a hacer a Ana González en el GAM, algunos textos, algunos pasajes de Radio Tanda. Y cuando él me dice esto, yo digo, no, tenemos que hacerla, o sea, tenemos que verla con su gorro de pluma, con su estola de zorrillo, con su humor, con su calidad actoral, y se embaló, y en 3 semanas yo convoqué a músicos, armamos el texto y se hizo un radioteatro para ser visto. Claro, eso es lo que vemos. Ahora, ojo, que no es tan extraño porque Ana González viene de una época en que la radio se veía. No se veía como ahora, que la gente nos ve en cámaras conversando en YouTube, sino que la gente iba, cuando quería escuchar una orquesta, iba a la radio. Exacto, los auditorios radiales, que eran muy famosos, pues tú ibas y hacías tu fila ahí, entrabas al auditorio, y estos radioteatros eran con público, ahí mismo, en vivo, muy poquita gente, pero se veían, y además que pasó por minería, por corporación, por cooperativa, o sea, fue realmente un programa que, y después llegó a Canal 13, a Sábados Gigantes, donde ya La Desideria, que era, para la gente que no la conoce, no está escuchando, era una empleada doméstica, ¿no es cierto?, que fue también muy icónico porque ella llegó a ser presidenta del primer sindicato de empleadas de casas particulares en Chile. La Desideria, el personaje, no Ana González, sí. Porque empezó a reivindicar derechos que en los años 30, 40 no existían para las empleadas de casas particulares. Entonces realmente fue tan fuerte el mensaje que ella empezó a
a lanzar, ¿no es cierto?, a través del humor, siempre a través del humor, que realmente se empezó a considerar este trabajo como digno de derechos, digno de horarios, digno de pagas, en fin. Así que fue realmente impresionante lo que logró también como el personaje. Y a Sábados Gigantes después llega como la dueña de la casa. Ya no era la Desideria, era la misma Desideria, con la misma entonación, con el mismo juego histriónico y de humor, pero era ya la dueña de la casa. Ahora, quiero hacer ese recorrido, ¿no? Porque cuando uno se pregunta quién es Ana González, y aquí le mandamos a Lola Lepin, que hizo su tesis sobre la Ana González del cine. Lo quiero sí, te la voy a conseguir para que lo leas. Y no, alucinante. Y ahí hay, como diría un profe mío, la Ana González, especialmente la Desideria, era una especie de ají confitado. Porque parece muy light, parece muy fácil de consumir, pero ella siempre tenía una carga social y política de fondo, ¿no? Y en este humor, estoy pensando en las películas, en La Dama de las Camelias, en Pa'l Otro Lado, por ejemplo, que son películas súper entretenidas, las pueden ver en Cineteca, realmente súper entretenidas, de un cine de los 40 en Chile. En donde, claro, este personaje que es la empleada, en este caso es muy joven, ¿no? Si estamos hablando, en ese tiempo tenía 25, 30 años, exacto. Preciosa, muy además. Linda, muy linda. Y en donde, claro, este personaje siempre está señalando las diferencias de clase, que es una cosa que en Chile sigue siendo hasta el día de hoy muy poderosa, ¿no? Y a través del humor ella instaló ciertas cosas. Y ahí preguntarte por eso, Jimé, porque pareciera ser que para cierto mundo, porque un artista, esto pasa en distintos ámbitos, sea popular y sea querido y esté en la casa de las personas, pareciera que su arte fuera menor, ¿no? Y cuando tú hablas de la tremenda trayectoria y de la diversidad de personajes que ella pudo haber sido, uno dice, de todo eso se alimentó para ser este personaje popular. Exactamente, yo creo que fue muy hábil y muy inteligente y muy valiente, porque eran épocas, por ejemplo, yo le pedí a Alejandro Sidikin que me hiciera el monólogo inicial, porque fue de las últimas personas que vio a Ana González cuando se paraba sola a improvisar con el público que llegaba. Me contaba que lo hacía, bajaba en una media luna sentada y se chantaba en el escenario y empezaba a improvisar con la gente que iba llegando. O sea, fue nuestra primera stand-upera, yo creo, en los años 20, 25, cuando la profesión de actriz no existía, cuando no se estudiaba, cuando simplemente la vocación la lanzó al escenario. Y él me escribió este primer monólogo con el que inicio, yo muy generosamente me lo donó, y fue muy impactante cómo él me hacía notar esto mismo que tú dices, la valentía que tuvo la Ana para poner un personaje que se escondía dentro de la casa, en una pieza chica, que nadie veía, puertas adentro en aquella época casi siempre, y que entregaban su vida a una familia que no les pertenecía, donde se les explotaba. Entonces, desde ese lugar, ella la saca, la pone en un lugar de humor, de picardía, para lograr sintonizar con el público chileno, de mucha identidad nacional, por cierto, porque venía del campo, porque ahí venía todo un discurso popular muy arraigado en nuestra identidad nacional, pero empieza a meter contenidos que finalmente terminaron conformando el sindicato de trabajadoras de empleadas particulares. Claro, antes de que las mismas trabajadoras de casa particular se pensaran a sí mismas como sujeto de derecho. Exactamente. Ana González ya estaba ahí diciéndoles. Y además recordemos que ella fue también muy valiente todavía en la dictadura, ¿no? A pesar de que ella trabajaba en televisión en esa época, igual era una persona que usaba su reconocimiento y su popularidad para instalar ciertos temas. Definitivamente, y de una manera muy inteligente y muy hábil en épocas en que era prohibitivo completamente hablar de estos temas sociales, igualdad, justicia. Ella fue siempre muy, muy valiente y muy inteligente, muy hábil, muy talentosa, y yo creo que eso es lo que la llevó a lograr mundos de unión también dentro del cine, el teatro. El cine, bueno, quedó en el camino un poco en Chile, en la época del 30-40, el cine en Chile era una industria que iba, pero como avión, y de pronto se estanca, ¿no es cierto? Pero ella estuvo en esta época de oro en el cine, hizo mucho cine, que como tú dices se puede ver, y es muy, como digo, un desafío para mí como actriz, porque realmente era un talento que tenía, una curva histriónica tremenda, y la obra también yo tuve, mira, como son las cosas de la vida, la suerte de verla cuando ella hizo Las Viejas, que fue en una muestra de dramaturgia nacional ahí en el Parque Forestal, donde estaba con la Yoya Martínez.
y a ella en esa función en que yo estuve presente se le olvidó el texto. Por primera vez en su vida, porque era una actriz de mucho control, en que todo era importante, era muy exigente. Yo la veía en Sábado Gigante, yo en esa época estaba en la escuela y me invitaban a algunos sketches como alumna y la veía moverse por el canal y cómo ella se fijaba en todo, dónde iba a estar la cámara, que las luces, que no sé qué, cómo la miré, cómo dirigía su sketch en ese momento en Sábado Gigante. Y se le olvida el texto en esta función de las viejas. La Yoya Martínez empieza a tirarle salvavidas para que se logre acordar, porque fue obvio eso, y ella como que la detiene, la para, mira a todo el público, mira el lugar, mira hacia arriba y dice no puedo, y sale del escenario y nunca más se subió a un escenario. ¿Qué fue? Ahí partió su Alzheimer. ¿Qué fue? Entonces, además que fuerte la conciencia. No, tremendo, y la dignidad. Porque yo siempre digo, los actores tenemos esta profesión que es de puro control, donde no hay nada al azar, realmente, y es muy tremendo cuando alguna facultad tú ya no la tienes, realmente tú tienes que salir del escenario, o sea, lo más digno que puedes hacer como actor y actriz, porque si no lo tienes, ya no existe la posibilidad de ejercer nuestra profesión realmente, porque son muchas las memorias que están cuando uno actúa. Y ella nunca más volvió a subir y yo emulo este momento al final de la obra, junto con una canción que ella grabó que se llama Yo quiero ser estrella, que es un final muy emotivo, muy lindo. Mientras te reíste en la hora, porque es una hora de espectáculo, la hora completa, con un humor muy liviano, como te digo, podemos ver el país que no somos ya y podemos recordar que lo que más sucede, la gente recuerda cómo la escuchaban en familia. Sí, yo me acuerdo. Recuerdan de la 11, del abuelo, se acuerdan de la casa, se acuerdan de los cuadros que habían en su living, se acuerdan del momento histórico que vivíamos también en época de dictadura, en que la gente escuchaba este programa como un bálsamo, ¿no es cierto?, para poder reírse un poquito de lo que se estaba viviendo tan duro. Entonces, yo creo que es lo más lindo de la obra, es este espacio nostálgico, identitario y de restauración de tu memoria familiar. Sí, y de hecho, ahí me quedan dos preguntas, Jimé, que me interesan. Una es como tú ya te vestiste de Ana González / la Desideria, porque estás haciendo ese personaje. Sí. Entonces, es una doble actuación, es una actuación dentro de una actuación. Hace 10 años. Entonces preguntaste qué te pasa hoy día, pasados estos 10 años y estos 10 años tan interesantes, digamos, ¿no? De volver a ponerte esa doble piel, que tu reencuentro con la Desideria y con Ana González, ¿cómo ha sido? Mira, lo que es parte de mi formación con el Andrés Pérez, de lo que siempre significa volver a hablar de nosotros. Y yo creo que Ana González y su personaje, la Desideria, somos nosotros en términos de lenguaje. Hay mucho lenguaje antiguo que ya no decimos. El primer monólogo es pura palabra que los jóvenes no van a entender nada, por eso ojalá vayan con alguien adulto, porque escucharon el vituperio, oyeron al badulaque, oye tú, no sé, son muchas cosas lenguajes, palabras que ya casi no se usan, pero que a mí siempre que la hago me emociona mucho la reacción de este Chile ingenuo, inocente, que nos reíamos de cosas sencillas, donde sí había un fuerte juicio a todo el mundo homosexual, ¿no? Se reían de una manera muy que ya no todo eso como que lo sacamos. Hay otras cosas que también nos reíamos de los entornos de Bolivia, de Perú, había como una cosa muy clasista también, que también lo hablamos en los conversatorios posteriores, hay muchas cosas que hemos avanzado y hay muchas cosas que también son parte de nuestra identidad y la podemos ver en el escenario. Entonces, cada vez que la hago, junto con un equipo de músicos, que también eso es muy lindo, es música en vivo con Ángelo Solari, Braulio Martínez, que es la voz de Chile, que hace todas las voces de Sergio Silva, de todos los personajes que están en la obra, y Daniel Salas, que es un percusionista. Siempre que la hacemos nos queda esta sensación de pertenencia, más que nada, de pertenecer y de sonreír y de reírnos y de valorar y enorgullecernos de lo que somos identitariamente. Y la última pregunta, Jimé, desde ahí mismo, ¿no? ¿Qué sientes tú que la Desideria tiene para decirnos hoy día? Mira, fue un proyecto que a lo mejor en algún momento refloto, que era precisamente de qué hablaría hoy día la Desideria. Claro.
¿Entiendes? Y de hecho hice unos textos que hicimos en otro aniversario de GAM, que yo creo que está en GAM todavía levantado, que era en base a el momento del estallido en la Plaza Italia. ¿Qué hubiera dicho la de Siberia? Entonces ella llegaba en un helicóptero al centro de la Plaza Italia y se encontraba con todo esto. Y era, dentro de su humor y todo, muy, muy entretenido ver qué pensaría. Y obviamente que tiene una posición, claro que sí, de lucha, de búsqueda de la justicia, de la igualdad, de todo lo que hay que empujar todavía para hacer una sociedad más justa y más inclusiva, sin duda. Entonces, claro, hay Ana González, desde el pensamiento crítico de la Ana González como actriz, por supuesto que hay material para hacerlo, de todas maneras, que puede ser muy interesante y muy, muy bonito. Y en relación a haberla hecho hace 10 años, hemos avanzado, pero también hay muchas cosas en que nos quedamos pegados, siento yo. Incluso siento que estamos retrocediendo. Y retrocediendo, alarmantemente retrocediendo en la conquista de espacios de derecho y de igualdad. Entonces, y todo mezclado con el humor, porque también, mira, ahora con todo este tema que sucedió, que está todos los canales en eso, en lo de Avellaneda, la violencia, y yo siempre digo lo mismo, mi mensaje hoy, porque me hace plantearme cada vez, ¿no? Es enfocarnos en aquello que queremos ver crecer en la sociedad. Y para mí el humor, la familia, volver a hablar del amor, volver a hablar de lo que nos pertenece como identidad y que tenemos que reflotarlo cada vez para hacernos sentir parte de un país en que podemos seguir creciendo como humanidad y como conciencia evolutiva, ¿no? Como pensamiento que sume, que en estos momentos de violencia, en que está todo plagado de violencia. Entonces yo saco mi foco de ahí, realmente, porque la violencia siempre va a existir, la injusticia siempre va a existir, pero ¿qué es lo que quiero ver sumar? Este tipo de cosas, ¿no? De replantearnos sobre lo que es el amor, la risa, lo que nos pertenece y lo que nos hace feliz, en definitiva. Sí, y además quizás el teatro como uno de los últimos baluartes de hacer comunidad, ¿no? De vamos a sentir cosas juntos. Exacto. Y salgamos de ahí sintiéndonos más en tono unos con otros, independientes que podemos tener distintas experiencias, miradas, etcétera, pero vivimos algo juntos y desde ahí podemos interactuar, ¿no? Construir y sumar y nutrirnos, porque pensar distinto significa tirarnos a ser enemigo y tirarnos encima del otro. Pensar distinto es una posibilidad de que mi pensamiento, que pensaba de una manera, se abra y se modifique, siempre se modifique. Debe ser debemos ir construyendo una mente líquida, que realmente, porque no tenemos la verdad, o sea, salirnos del ego de que tenemos la verdad absoluta, de que esta es la forma de gobernar, de hacer, de decir, de vestirnos, de hablar. No es así la vida. Entonces, este tipo de cosas que tú dices, que de obras que nos despiertan la pertenencia, yo creo que suman. Definitivamente, no solo para ciudadanos dentro de un país, sino que individualmente, porque la gente sale como con el corazón lleno, claro, de su familia, del momento que le tocó vivir en ese momento, de qué se reía, de cómo escuchaba, de quiénes eran ellos, de ser parte. Sí. Entonces es un lindo ejercicio, muy lindo. Y es un ejercicio que se puede compartir. Recuerden que el GAM tiene descuento para personas mayores, estudiantes, sí, personas cuidadoras y personas con discapacidad, y son solo 3 funciones. El viernes a las 20, el viernes 29 a las 20, este próximo fin de semana, el siguiente, y el sábado y domingo a las 18 horas. Yo ya estoy agendadísima para ir el domingo a la última función. Fantástico. Me encanta ir al teatro el domingo. Y rico es ahora, pues, sobre todo para la gente más adulta que quiere ir a rememorar y escuchar a la Desideria, salir a las 7 de la tarde es una excelente hora. A comerse una cosita. Eso. Así que felicitar. Bueno, en GAM es un mes entero de rememorar Amores de Cantina. Estuvieron y van a estar muchas obras muy importantes que se dieron en GAM en estos 15 años. Posibilidad de rever o de descubrir si no las has visto todavía. Así que vaya a comprar sus entradas a GAM.cl para Radio Tanda, viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto. Son las únicas funciones. Jimena Rivas, tantas gracias por venir. Linda, gracias por la invitación. Felicitaciones de nuevo por este espacio universitario cultural que nos está dando tanto. Muchas gracias. Vamos recién y tenemos tantos bonitos planes. Nosotros vamos a la música y al regreso hablamos de libros.